Muy buenas a todos, soy Tom Martínez, un placer estar aquí con todos vosotros, lluvia de bendiciones, atentos porque traigo novedades sobre el conflicto de Ucrania hoy lunes, un poco tarde, pero aquí estoy. Vamos directo al grano porque, bueno, tengo mucho que compartir. Atentos porque una comisión de la ONU acusa directamente a Rusia de un nuevo crimen de guerra. Por otro lado, el mundo documenta la presencia de mercenarios cubanos en las filas de Rusia y el gobierno de Kenia denuncia que reclutadores con pocos escrúpulos enrolan a jóvenes de su país. Que la guerra en Ucrania golpea con dureza a los civiles no es un secreto, aunque Rusia, pese a sus bombardeos de ciudades e infraestructuras, haya negado hacerlo de forma intencionada. Pero un informe de la Comisión de las Naciones Unidas ha documentado este lunes una práctica que constituye un crimen de guerra. En concreto, el testimonio de 226 personas y el análisis de vídeos prueban que en 3 regiones los drones rusos persiguen y atacan a quienes viven cerca del frente para expulsarlos de esos territorios. No es la primera acusación de este tipo contra Moscú, que ya se enfrenta al cargo del secuestro y traslado de niños ucranianos. El informe conocido este lunes alude a otro crimen de lesa humanidad, las deportaciones forzosas. Mientras tanto, el desgaste de la guerra en Ucrania hace cada vez más difícil incluso para Rusia sumar nuevos combatientes. El mundo ha comprobado sobre el terreno la presencia de cubanos y su descontento por cómo han sido tratados. En esa misma línea, el gobierno de Kenia ha denunciado este lunes que reclutadores poco escrupulosos han engañado a jóvenes de ese país para que se enrolen en las tropas rusas. Bueno, atentos porque se están filtrando determinadas informaciones que están poniendo en aprieto a otros países. Por otro lado, otra práctica de Rusia denunciada por una comisión de la ONU, deportaciones forzosas. La misma comisión de la ONU alude a otro crimen de lesa humanidad. Recuerda que durante el 2022 y 2023 las autoridades rusas ya empezaron a transferir civiles a territorios controlados por Ucrania, tras acusarles de actividades antirrusas. Con frecuencia fueron llevados al límite de la zona bajo control ruso y obligados a caminar unos 10 o 15 kilómetros en una zona del frente altamente peligrosa hasta llegar a puestos de seguridad ucranianos. En el 2024-2025 también se produjeron deportaciones de civiles ucranianos desde zonas ocupadas por Rusia en Ucrania a Georgia, con similares prácticas en la frontera. En numerosas ocasiones, antes de estas deportaciones y transferencias forzosas, las víctimas fueron detenidas, torturadas y sus documentos fueron confiscados, causando un grave impacto psíquico y mostrando una indiferencia profunda por la vida humana y la dignidad. Así lo señala el informe de esta comisión. La comisión investigadora fue creada en marzo del 2022 a raíz de la invasión rusa de Ucrania y renovó su mandato por al menos un año el pasado mes de abril. Por otro lado, un informe de la ONU acusa a Rusia de acosar con drones a civiles cerca del frente. Rusia ha estado persiguiendo a civiles que viven cerca del frente en Ucrania con drones, acusándolos en este caso. Las acusaciones han sido por parte de los investigadores que están denunciando con los informes de la ONU todos los atropellos que está cometiendo el Kremlin. Pero en este caso, Rusia ha estado persiguiendo a civiles que viven cerca del frente en Ucrania con drones, acosándolos hasta expulsarlos de sus hogares y cazándolos, lo que ha obligado a miles de personas a huir de regiones enteras, en lo que constituye un crimen de lesa humanidad, según determinó una investigación de la ONU. El informe elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania describe casos de civiles perseguidos a largas distancias por drones equipados con cámaras, que en ocasiones los atacaban con bombas incendiarias o explosivos cuando buscaban refugio. Estos ataques se llevaron a cabo como parte de una política coordinada para expulsar a los civiles de esos territorios y constituyen el crimen de lesa humanidad de traslado forzoso de población.
Así lo señala el informe de 17 páginas que será presentado esta semana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las conclusiones se basan en entrevistas con 226 personas, entre ellas víctimas, testigos, trabajadores humanitarios y autoridades locales, así como en el análisis de cientos de vídeos verificados disponibles en línea. Los ataques descritos ocurrieron en 3 regiones del sur de Ucrania, cerca del frente y al otro lado del río de Dnieper, frente a las fuerzas rusas a lo largo de más de un año. Rusia niega haber atacado deliberadamente a civiles en Ucrania, aunque sus fuerzas han matado a miles desde el inicio de la invasión a gran escala. Ucrania, por su parte, también ha atacado infraestructuras civiles en territorio ruso y en zonas ocupadas por Rusia, aunque en una escala mucho menor. Bueno, atentos a lo que ha ocurrido hoy, que bueno, yo la verdad que estoy alucinado, y es que el Papa y el primer ministro de Hungría abordan el conflicto en Ucrania y la situación en Oriente Próximo. Yo no sé qué preocupación tiene Orbán con el conflicto de Ucrania cuando han demostrado tener una falta de empatía con los ucranianos, una desconexión total, cuando no nos olvidemos que Hungría también estuvo en manos de los rusos, que Hungría fue invadida por Rusia en su momento. O sea, que es que yo la verdad que no entiendo ahora esa desconexión que tienen con los ucranianos cuando ellos en su momento, hace muchas décadas, también les ocurrió más o menos lo mismo. Por otro lado, bueno, volviendo al tema, el Papa León XIV se ha reunido este lunes en audiencia con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Ya han abordado el conflicto en Ucrania y la situación en Oriente Próximo, según ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede. Posteriormente, Orbán ha mantenido un encuentro con el cardenal secretario del Estado del Vaticano, Pietro Parolin, acompañado por el secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales. Durante el cordial encuentro, la Secretaría de Estado ha destacado la sólida relación bilateral y han expresado el reconocimiento por el compromiso de la Iglesia Católica con la promoción del desarrollo social y el bienestar, bla, bla, bla. Bueno, está claro que Orbán ahora quiere lavarse la cara después de, me imagino, que esto es un intento de proyectar de como que está interesado en el conflicto de Ucrania, cuando este señor ha bloqueado muchos proyectos, ha perjudicado mucho a Ucrania, y este señor no es nada de fiar, nada de fiar. Por otro lado, Bruselas confía en que un acuerdo con Ucrania para el libre comercio agrícola elimine los vetos unilaterales. La Comisión Europea ha expresado este lunes su confianza en que el nuevo acuerdo con Ucrania para el libre comercio de productos agrícolas haga innecesarias medidas de Estados miembros contra las exportaciones ucranianas tras el acuerdo alcanzado para modernizar la zona de libre comercio del alcance amplio y profundo. Bueno, pues está claro que Ucrania tiene que entrar en la Unión Europea lo antes posible, porque yo creo que es un socio en el que confiar, que está claro que ahora los ucranianos tienen mucho trabajo porque tienen que adaptar sus modelos a los modelos europeos, porque entrar en la Unión Europea no es solo privilegios, sino también hay obligaciones. Pero bueno, que está claro que Ucrania tiene mucho que aportar, y sobre todo que a fin de cuentas tenemos que ensalzar a los débiles, tenemos que apoyar la soberanía y la independencia de Ucrania, porque además tampoco sabemos si el día de mañana sean los ucranianos los que tengan que sacar la cara por nosotros, porque la vida da muchas vueltas. Atentos, porque Kenia denuncia que ciudadanos de su país fueron engañados para luchar en las filas de Rusia en la guerra en Ucrania. Varios kenianos inocentes fueron engañados por reclutadores de métodos poco escrupulosos y terminaron en el campo de batalla frente a las tropas ucranianas, afirma este lunes el gobierno de Nairobi en un comunicado. El texto del Ministerio keniano de Asuntos Exteriores no menciona cifras, ni sobre el número de personas implicadas, ni sobre posibles heridos o fallecidos.
y se publica tras varios artículos de la prensa local que informaban de kenianos enrolados a su pesar en el ejército ruso. En el comunicado, Kenia expresa su preocupación ante el hecho de que sus jóvenes ciudadanos sigan siendo engañados por estos agentes corruptos y crueles para viajar a Rusia y acabar sin quererlo, implicados en operaciones militares rusas. El país de África Oriental, cuya juventud tiene grandes dificultades para encontrar salidas laborales y donde los salarios son muy bajos, está acostumbrado a ver a muchos de sus jóvenes emigrar temporalmente, especialmente a los países del Golfo, en busca de un futuro mejor. Bueno, señores, yo no me quería meter en este asunto, pero lo tengo que decir. Vamos a ver, que ahora que van engañados, con 3 años y medio de invasión, que engañados, mirar, hoy en día todo el mundo tiene acceso a la prensa, sabemos todo desde una parte del globo hasta la otra parte, sabemos todo lo que está pasando en Ucrania y lo que está haciendo Rusia, etcétera, etcétera. Y si te mandan a Rusia, ya sea para bueno o para malo, no van a sacar a un keniano sin estudios, sin idioma y sin nada, que lo van a llevar allí y le van a poner en un ministerio. Está claro que esta gente, cuando les interesa, se hacen los tontos, porque es imposible que a día de hoy no supieran dónde iban. Igual que el caso de los cubanos, que tampoco sabían dónde iban. Pero bueno, la verdad que a la gente cuando les interesa, se hacen sordos, ciegos y mudos. Por otro lado, Andriy Alferov, director de cine, revela: los ucranianos seguimos necesitando el apoyo de Europa. El desgarro y la memoria sobrevuelan en Notes of a True Criminal, un documental con paralelismos entre las tragedias que ha vivido Ucrania en el siglo XX con la actual invasión rusa y que le sirve a su codirector Andriy Alferov para reflexionar sobre el futuro de su país y la necesidad de apoyo europeo. Cada día Kiev y otras zonas de Ucrania están siendo atacadas desde Rusia. Y si esta guerra continúa, lo perderemos todo. Tenemos que pararla, pero seguimos necesitando el apoyo de la sociedad y las políticas europeas. Bueno, la verdad que se habla de un largometraje junto al documentalista ucraniano Alexander Rodniansky, condenado en ausencia por las autoridades rusas a 8 años y medio de cárcel por criticar la invasión de Ucrania. Bueno, pues está claro que parece ser que también desde el cine también se están preparando largometrajes para ir documentando todo lo que está pasando y me parece estupendo porque así como en su momento se ponían en la mesa todo sobre la Segunda Guerra Mundial, me parece estupendo que a través de documentales como, acordaros los de, creo que eran 20 días en Mariupol y bueno, han habido algunas películas documentales que se han ido publicando en los últimos años para denunciar los atropellos y me parece estupendo que actores y directores de cine que tienen capacidad también para dar visibilidad a través de la cultura, utilizar también esa herramienta del cine para que la gente tenga conciencia de todo lo que está pasando y de quién es el malo y quién es el bueno. Bueno, atentos porque el presidente Zelensky ha tomado una importante decisión y es que Zelensky ordena extender el alcance de los ataques sobre el suelo de Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dado instrucciones este lunes a su cúpula militar para que extiendan los ataques de larga distancia a una área geográfica más amplia de la que ya alcanzan actualmente los bombardeos ucranianos contra la retaguardia enemiga. Nos hemos marcado como tarea expandir la geografía del uso de nuestras capacidades de largo alcance. Así lo ha denunciado Zelensky este lunes. Zelensky ha asegurado también que durante el encuentro se evaluaron los resultados de estos ataques que Ucrania lleva a cabo casi cada noche con drones de fabricación propia y en ocasiones con misiles. La refinación del petróleo ruso ya está pagando un precio tangible por la guerra y pagará aún más. Así lo ha asegurado el mandatario ucraniano,
señalando asimismo que su administración trabaja con empresas de armamento en la firma de contratos a largo plazo que permitan planificar mejor la asignación de recursos e incrementar la producción. Bueno, pues está claro que los ucranianos se están preparando armamentísticamente y que van innovando, y bueno, pues ahora el campo de batalla va a cambiar, porque ahora Zelensky ha dado órdenes para que tanto misiles como drones ucranianos puedan entrar cada vez más a territorio ruso, con más, pues eso, con más ferocidad, que es lo que más se necesita. Y bueno, pues me parece estupendo, porque al final, después de todo lo que les están haciendo los ucranianos, esta gente tiene toda la libertad para devolverle la pelota como quieran, porque son solo los ucranianos los que tienen derecho de determinar lo que es justo y lo que no es justo, porque al final son las víctimas. Por otro lado, Meloni y Orbán analizan en Roma la situación en Ucrania y Oriente Medio. La primera ministra italiana Giorgia Meloni y su homólogo húngaro Viktor Orbán se han reunido este lunes en Roma en un encuentro en el que hablaron de la situación en Ucrania y en Oriente Medio, además de tratar cuestiones relacionadas con la política migratoria. La reunión permitió centrar las perspectivas de las relaciones bilaterales y mantener un intercambio de opiniones sobre los principales temas de la actualidad internacional. Así lo informaba la oficina de Meloni en un comunicado tras reunirse ambos mandatarios en el marco de la visita de Orbán a Italia y el Vaticano. Durante el encuentro, los mandatarios abordaron con especial atención la situación en Ucrania, los acontecimientos en Oriente Medio y la agenda europea, así como las iniciativas para una gestión eficaz e innovadora de los flujos migratorios. Bueno, pues está claro que Italia tampoco se ha molestado mucho en ayudar a Ucrania, la verdad, y Hungría mucho menos. Por lo tanto, sinceramente, es que me llama mucho la atención que hablamos de que hay decenas de países que están apoyando a Ucrania, sí, pero los que verdaderamente están enviando armas y lo están dando todo son 4. Porque al final salen todos con las banderas, muchas reuniones, muchas historias, pero luego al final los que verdaderamente se están sacrificando y están haciendo lo imposible por ayudar a los ucranianos, los puedes contar con los dedos de una mano. Bueno, por otro lado, la batalla de Pokrovsk, actual epicentro de la guerra en Ucrania. Según ha declarado medios de prensa internacionales, el analista militar y coronel en reserva, Konstantin Mosavets, las tropas rusas avanzan en grupos de 3 a 5 soldados. En lugar de asaltar edificio por edificio, intentan moverse de forma encubierta, a menudo usando ropa civil como camuflaje, y tratando de penetrar cualquier brecha en las defensas. Así lo ha escrito para el grupo Resistencia Informativa. La escasez de personal que experimenta Ucrania permite que esos grupos rusos se desplacen sin ser detectados con frecuencia. Atacan las posiciones ucranianas solo cuando están seguros del éxito, subraya Mosavets. Según él, las fuerzas ucranianas controlan actualmente el norte de la ciudad. Los soldados ucranianos y rusos están dispersos por el resto del área urbana y los combates continúan sin líneas claras de separación entre ambos bandos. Las tropas rusas también intentan cortar las principales rutas de suministro que llegan a la ciudad desde el oeste y el norte. Drones rusos atacan estas rutas mientras los ucranianos dependen de vehículos aéreos y terrestres para llevar municiones y alimentos a los defensores, cuyo relevo o evacuación solo puede hacerse con gran riesgo. Según Mosavets, la batalla por Pokrovsk se encuentra ahora probablemente en su fase decisiva. Solo 9 kilómetros separan a las fuerzas rusas que intentan desesperadamente envolver la ciudad desde el sur y el norte. Aunque las tropas ucranianas no están actualmente cercadas en Pokrovsk, la amenaza de un cerco es alta, advirtió. Al mismo tiempo, los contraataques ucranianos continúan recuperando terreno al norte de Pokrovsk, donde varios grupos rusos corren el riesgo de quedar rodeados tras los avances ucranianos
en Sujeske y Nove Sajove. El control de la ciudad abriría el camino a Rusia para atacar la cercana región de Dnipropetrovsk y acercarse a Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en Donetsk. Bueno. Por otro lado, la buena sintonía entre Rusia y Corea del Norte. El presidente ruso Vladimir Putin ha transmitido este lunes sus mejores deseos al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, al reunirse en el Kremlin con la ministra de Exteriores del país asiático, Choe Son-hui. Es un gran placer verle, transmitía mis mejores deseos a Kim. Así lo ha dicho Putin al comienzo de la reunión ofrecida por la televisión pública. Putin ha recordado la reciente reunión que mantuvo con Kim durante su viaje a finales de agosto a Pekín. Hablamos detalladamente sobre nuestras relaciones, sobre las perspectivas de desarrollo. Todo va según lo planeado, ha señalado. Por su parte, Chloe, que se ha reunido esta mañana con su colega ruso Sergei Lavrov, ha agradecido encarecidamente al líder ruso que encontrara tiempo para recibirla. Bueno, señores, esto es vomitivo, vomitivo. De hecho, hay un refrán que dice: dime con quién vas y te diré quién eres. Pues el hecho de que Putin esté rodeado de los chinos, de la India, de Corea del Norte, de los serbios, de los húngaros y tal, del turco también, el Erdogan. Y te das cuenta, a mí siempre me dicen, dime con quién vas y te diré quién eres. Y esa es la realidad, o sea, tú, para decirme quién eres tú, solo me tienes que decir con quién vas. Porque al final, ellos, mira el grupito, mira, sé que al final sobran las palabras, o sea, solo tienes que ver cómo entre regímenes, cómo se van rodeando entre ellos mismos y al final es una forma ya desesperada de oxigenarse. Lo mismo que ha pasado con Maduro, con el régimen cubano, con el Ortega, con uno, con otro. Y ese es el problema, que la desgracia de estos regímenes dictatoriales enquistados, que luego otra cosa, tanto que presumen ahí en China de ser democráticos, yo no he visto a ningún chino votar, no he visto a ningún chino con un sobrecito ir a unas urnas a votar. Lo que pasa que, claro, está claro que si los chinos votaran se les acabaría el negocio. Entonces, claro, prefieren imponerse porque evidentemente en democracia los chinos deberían de elegir a su líder. Lo que pasa que evidentemente pues no les dan la oportunidad de tenerlo porque a la vista está de cómo está todo. Un comunismo disfrazado de un consumismo, porque ahí en China también hay mucho consumismo, pero vamos, un comunismo al estilo del siglo XXI. Y bueno, señores, pues muchísimas gracias. Espero que os haya gustado este cortito y conciso resumen de noticias. Y bueno, pues dejen sus comentarios, dejen sus likes y bueno, díganme si os gusta este tipo de programas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.